Be preaching in Spanish, so to everybody who speaks Spanish, buenas noches a todos. Este mensaje se llama El Reino de Dios, es acerca del Reino de Dios y qué es el significado del Reino de Dios, qué quería decir Jesús cuando Él hablaba del Reino de Dios. ¿Sí? El reino de Dios, escuchamos que she interrupted me, I'm sorry. Quiere decir que primero que todo orar, una pequeña oración. I'm gonna say a little prayer. Bueno, primero que todo, Señor, te doy las gracias por estar aquí esta noche y te pido que me des sabiduría, entendimiento para poder predicar tu palabra. Que tu palabra llegue a las personas y toque el corazón de las personas. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estaba diciendo que el reino de Dios es el reino que Dios había prometido a los seres humanos desde un principio. Que Adán y Eva, ellos cuando desobedecieron a Dios perdieron la autoridad en la tierra y entregaron la autoridad al enemigo. Entonces el pecado separó al ser humano de Dios, puso una separación entre el Dios y el hombre. Pero Dios, Él no se iba a quedar de manos cruzadas, Dios tenía un plan. Entonces Dios, vemos que en Isaías, de capítulo 9, del verso 7, Dios prometió un reino a través del Mesías, del Hijo de Dios, que dice: del incremento de su gobierno y de su paz no tendrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. Quiere decir que Dios prometió esto, de que Dios iba a establecer el reino de Dios en la tierra, de que Dios tenía un plan para establecer el reino de Dios a través de el Mesías, del Hijo de Dios. Entonces, por eso Jesús oraba, nos enseñó a orar, decía: venga a nosotros tu reino, venga y hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Quiere decir que en el cielo Dios es soberano, pero en la tierra nosotros tenemos que pedir que en la tierra se haga la voluntad de Dios como es en el cielo, porque en la tierra el reino de Dios se va a hacer presente y tenemos que tomar autoridad en la tierra para hacer la voluntad de Dios en la tierra. ¿Sí? Porque como les decía, como Adán y Eva perdieron la autoridad, entonces por eso Jesús nos estaba enseñando a orar que se haga la voluntad de Dios en la tierra como es en el cielo. ¿Sí? Entonces, pero como el plan de Dios era enviar a su Hijo único, con la venida del Mesías, del Hijo de Dios, ¿sí? El reino de Dios estaba más cerca. Cuando Jesús vino en el mundo, el reino de Dios ya vino aquí, vino al mundo. Por eso dice, Jesús es la luz del mundo. ¿Sí? Dijo, en aquellos días es lo que empezó a predicar Juan Bautista. ¿Sí? En el desierto decía: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Que quiere decir que el reino de Dios ya estaba muy cerca, porque él estaba predicando que ya venía Jesús delante de él. ¿Sí? Juan Bautista era de quien se había profetizado también que él llamaría a la gente en el desierto a enderezar sus caminos y arrepentirse, porque ya el reino de los cielos ya estaba ahí. De Juan Bautista dijo el profeta Isaías: es la voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar tus sendas. Porque quería decir que nos arrepintiéramos de los pecados, porque ya el reino de los cielos ya estaba muy cerca, muy pronto a llegar. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús fue bautizado por Juan Bautista y él recibió el Espíritu Santo, él
tentado por el enemigo. Pero después, cuando ya regresó, después de que fue tentado por el enemigo, él regresó en el poder del Espíritu Santo. Y dice la escritura que él se fue hacia Galilea dejando Nazaret y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, cumpliendo lo que se había profetizado. ¿Sí? Y dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, cuando Jesús comenzó su ministerio dijo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, con él, cuando ya él llegó, quiere decir que el reino de los cielos ya se manifestó, llegó con la venida del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. El reino de los cielos llegó a nosotros, ¿sí? Entonces, o sea, porque Jesús comenzó a predicar las buenas nuevas del reino de los cielos, es lo que dice. Él empezó a predicar la buena nueva del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios vio la condición humana de esclavitud y de opresión causada por nuestros propios pecados, ¿sí? Y que nosotros no teníamos forma de salir de ahí, de pagar por nuestros propios pecados. Entonces Dios envió a su único Hijo para que fuera el único camino hacia Dios, ¿sí? La única manera de nosotros entrar al reino de Dios era a través del Hijo. Por eso dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Porque ese era el plan de Dios, que a través de su Hijo se salvara toda la humanidad. ¿Ok? Entonces, pero las personas, cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, las personas no entendían, ¿cómo que reino de los cielos? ¿Dónde está? ¿Cómo lo veo? ¿O cómo hago yo para entrar ahí? ¿Sí? ¿Dónde está la entrada, la puerta? ¿Cómo puedo yo entrar ahí? ¿Sí? Entonces Jesús les explicó, como a Nicodemo le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, que el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios, porque si no tenemos el Espíritu no lo podemos ver con estos ojos, sino con el Espíritu, ¿sí? La gente se preguntaba ¿cuál era el camino? Y Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dijo él, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. O sea, dijo yo, I am the door, yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. Entonces, ¿sí? ¿Y cómo podemos entrar al reino de Dios? ¿Sí? Como dice en la misma Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Esa es la manera en que entramos al reino de Dios, al creer en el Hijo de Dios. Esa es la entrada al reino de Dios, ¿sí? Al creer en el Hijo de Dios, vivimos en el reino de Dios, y nuestras almas ya han sido salvadas para la eternidad, ¿sí? Esa era la misión de Jesús, esa era la misión encomendada a Jesús, ¿sí? Por eso les digo, yo vengo a predicar las buenas nuevas del reino de Dios, y voy a ir a otros pueblos también, porque para esto fui enviado, les dijo a los discípulos. Yo tengo que ir a otros lugares a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Por qué? Porque para esto fui enviado, para predicar el reino de Dios, la salvación, ¿sí? Pero el Señor también les enseñó que no solamente es creer, sino también de acciones, porque la fe tiene que ir acompañada de acciones. No solamente es decir, Señor, yo creo en ti y ya. No es solamente eso, sino que es también el actuar. Entonces por eso les dijo, cuando él les enseñó que no es solo hablar, sino también es amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo. O sea, actuar, ¿sí?
Por eso el Señor les dijo que les dio a conocer lo que va a suceder al final de los tiempos, les dijo, ¿sí? En la venida del Hijo del Hombre, dijo. Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha, dice, el Señor al final de los tiempos separará a unos a su derecha y a otros a su izquierda. Y entonces dirá a los de su derecha, sí, les dirá, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Sí? Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, que fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitasteis, y estuve en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le dirán al Señor, Señor, ¿cuándo hicimos esto por ti? ¿Cuándo? Y entonces el Señor dijo, el Rey le dijo, cuando lo hiciste por alguno de los más pequeños, por otro lo hiciste por mí. ¿Sí? Entonces lo que quiere decir Jesús es que no es solo de decir, sino de actuar, de lo que hacemos por los demás, por los más pequeños, los más débiles, los más simples. Cuando hacemos algo en el nombre del Señor, lo estamos haciendo a Él también. Y eso es lo que también nos va a abrir las puertas del reino de Dios. No solamente decir de que yo creo en el reino de Dios o yo creo en el Señor, ¿sí? Entonces eso es lo que quiere decir Jesús cuando dice que creyendo en Él y actuando entramos en el reino de Dios. Amén. Entonces, bueno, esa es mi prédica. En mi prédica el reino de Dios ya está aquí y vive en nosotros porque el Espíritu Santo vive en nosotros y esa es la esperanza que tenemos de que ya vivimos en el reino de Dios y somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén.